Buenas tardes, profesor. A continuación, mi grupo y yo pues pondremos algo acerca sobre el efecto Zeeman. Como ya lo dije, estaba presentado por Lisa Fernanda Tapia Berrío, Soa Daniela Cordero Pacheco y mi persona, Carlos Alfonso Huelva Flores. A continuación los dejo con mi compañera Lisa. Como les dijo mi compañera anteriormente, el día de hoy le estaremos hablando un poco sobre el efecto Zeeman. El efecto Zeeman básicamente es la división de una línea espectral en varios componentes en presentación a un campo magnético estático, y que es analógico al efecto Stark. ¿Qué es el efecto Stark? El efecto Stark es el desplazamiento y desdoblamiento de las líneas espectrales de los átomos y moléculas debido a la presentación en un campo eléctrico estático. La división de una línea espectral en varios componentes en varias presentaciones a un campo eléctrico. Como dije anteriormente, más básicamente, una línea espectral es una línea oscura o brillante en un espectro uniforme y continuo. Resulta de un exceso o una carencia de fotones en un estrecho rango de frecuencias comprobados en las frecuencias cercanas. Cuando esto existe un exceso de fotones que se habla de una línea de emisión, como se ve en la imagen. A continuación, mi compañera Suárez les va a explicar un poco más en qué consiste el efecto. El efecto Zeeman consiste en el desdoblamiento de niveles atómicos de energía y en consecuencia de que corresponden las líneas espectrales cuando los átomos se colocan en un campo magnético. Cuando estos átomos se colocan en un campo magnético externo, se observa una polarización de la luz que emiten. Entonces, así podemos calcular con la ecuación que viene siendo delta de B es igual a más o menos la carga del oscilador por la intensidad del campo externo sobre 4pi que E y M viene siendo la carga y la masa del oscilador, B es la intensidad del campo magnético externo, que llamaremos las unidades como longres. Sí. A continuación hablaremos un poco más sobre el efecto Zeeman anómalo. ¿Qué quiere decir este efecto? Mientras que el efecto Zeeman en algunos átomos, por ejemplo el hidrógeno, mostró el espectro triple, especial por igual, en otros átomos el campo magnético divide en las líneas en 4 o 6 o incluso más líneas, y en algunos triples mostrarán específicamente más amplio de lo que esperaban. Estas divisiones se marcan como un efecto Zeeman anómalo, y eran muy desconcentradas para los primeros investigadores, ya que la explicación de estos diferentes patrones de desdoblamiento dieron información adicional sobre lo que es el efecto del spin eléctrico. Con la inclusión del spin eléctrico en el normal angular total de los otros tipos de multiformas parte de un 4 coherente, así lo que se han llamado históricamente el anómalo efecto Zeeman, en realidad es un efecto Zeeman normal cuando está incluso el spin de un patrón. ¿Qué es un spin de un patrón? Un spin de un patrón es una propiedad física de las partículas elementales por la cual tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. A continuación les voy a explicar un poquito más cómo se puede presentar en la imagen lo que es un efecto Zeeman normal. Este tipo de división se observa cuando el hidrógeno y el singletes del zinc, como se puede ver en la imagen, un campo magnético apagado y un campo magnético encendido. Este tipo de divisiones se observan para los estados de cero spin, ya que el spin no contribuye en el momento angular. Y en el efecto Zeeman anómalo, cuando se incluye el spin eléctrico, hay una gran variedad de patrones de desdoblamientos. Como se ve en la imagen, dice doblete de sodio, que es campo apagado y campo encendido. Más abajo nos dicen triple nítido de zinc, campo apagado y campo encendido. Esto se presenta cuando el spin eléctrico, como ya dije anteriormente, hay una variedad de patrones de desdoblamiento.
El efecto Sigma es muy importante en aplicaciones como la espectroscopia de resonancia magnética nuclear. La espectroscopia de resonancia SPIN de electrónico, la formación de imágenes por resonancia magnética, y también se puede utilizar para mejorar la precisión en la espectroscopia de absorción atómica. El efecto Sigma anómalo en el mercurio aparece en las transiciones en el que el spin neto de los electrones no es cero. Se llamó anómalo porque el spin del electrón aún no se había descubierto, por lo que no había una buena explicación en el momento que Sigma observó el efecto. Sigma sobre diferentes longitudes de onda, el espectro de emisión del mercurio en el elemento tiene 80 electrones en el estado fundamental de la configuración electrónica. Pasa a la diapositiva. La polarización de la luz emitida. A partir de la teoría cuántica desarrollada en el entorno del modelo dipolar electrónico, se tiene además que la luz emitida por los átomos de mercurio está polarizada. El tipo de polarización depende del número cuántico vinculado a los componentes del eje Z del movimiento magnético atómico de la siguiente manera. Como sabemos, cuando es igual a M sub J y es más o menos 1, sabemos que la luz es polarizada. Cuando es 0, la luz y emite una luz spin, sabemos que es polarizada. A continuación, nuestro compañero Carlos les va a explicar un ejercicio para que puedan entender muy bien. Aquí tenemos un problema de campo magnético. El problema nos dice lo siguiente. Tenemos la línea de 21 centímetros del hidrógeno, se usa en astronomía para estudiar la galaxia. Esta línea se produce cuando el electrón del hidrógeno cambia su alineación respecto al spin del protón, de paralelo a antiparalelo. ¿Cuál es el campo magnético al que está sometido el electrón? Cuando nos preguntan esto, inmediatamente sugerimos lo siguiente. Esta línea se produce por la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno causada por el acoplamiento de los espines del electrón y el protón, del electrón y el protón. Se puede entender como el efecto Sigma, causado por el campo magnético que crea el protón, y por tanto la energía de un fotón radiado por la transición entre las dos polarizaciones del espectro es igual a la energía del sistema, que está dada H por B, que es la constante de Planck por la energía potencial. También a su vez igual por el momentum, por la magnitud del campo y por el factor de spin electrónico. Con G, que con el factor de spin electrónico más, o sea, igual o más o menos 2, con lo que teniendo en cuenta que 21 centímetros es igual a 2.1 por 10 a la 9 Answer, o sea, esto es factor de conversión, tenemos que B, que es la magnitud del campo, está dada por Hc, que es la constante de Planck por la velocidad de la luz, sobre 2 veces el momentum multiplicado por
por la magnitud del campo del electrón por la longitud de onda. O sea, aquí solamente cambiamos, como ya tenemos ya los datos, solamente cambiamos y pues aquí nos da que la magnitud del campo es igual a 0.05126 T. ¿Qué es T? O sea, T es la medición, o sea, en Tesla, que es en lo que se mide la magnitud del campo. En donde tratamos el campo magnético nuclear como un clásico y externo. Paso a diapositiva. Bueno, eso sería todo por la exposición. Muchísimas gracias por su atención.